La vez pasada hablamos acerca de la necesidad que tenemos de servirnos los unos a los otros. Yo creo que esa es una de las mejores sesiones que hemos tenido. Hablamos acerca de que somos una familia diseñada por gracia, somos una familia diversificada por dones. Entramos de lleno en 1 Corintios capítulo 12, del 15 al 26. Lo menos que me imaginaba yo es que esa sección que compartimos la iba a utilizar en una sesión de consejería matrimonial en estos días. Esas mismas notas me las traje conmigo antes de comenzar la sección de consejería para poder preparar una plataforma correcta para el trabajo que iba a hacer, el servicio que le iba a dar al Señor. Que estas personas con las cuales yo estaba hablando, que reclaman también ser cristianas, entendiesen que lo que íbamos a hacer, la conversación que íbamos a tener, la íbamos a tener en el contexto de 1 Corintios capítulo 12, que habla de que somos un cuerpo y que unos somos manos, otros somos ojos, otros somos orejas y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Somos una familia diversificada por dones y la iglesia es una familia donde todos cuentan. Estas son las cosas que cubrimos la vez pasada. Nadie es inferior y por lo tanto debemos cuidarnos de la autodepreciación y eso lo definimos como la idea de que otros no me necesitan. Escuche por favor, para poder cumplir con nuestra labor de nutrir a nuestros hermanos en la iglesia, pues yo necesito sacar de mi vida el concepto de que otros no me necesitan. Yo no tengo nada que ofrecer, yo no sé nada de la Biblia, yo no sé esto, yo conocí al Señor los otros días y en mi vida yo soy inconsistente, yo pues cuando yo esté bien, cuando yo esté bien parado espiritualmente, entonces yo le voy a servir al Señor. Eso es una mentira del diablo, right? ¿Sabes? No, no es así. Eso tenemos que remover eso de nuestra vida porque nunca vamos a llegar a ese nivel de perfección que usted posiblemente está sugiriendo. La otra cosa que dijimos es que en la iglesia, ¿verdad? Es una familia donde todos cuentan y por lo tanto nadie es superior. Aquí no hay superestrella, aquí no hay super ungido, aquí hay ancianos que Dios estableció, pero ninguno de ellos es super ungido, ninguno tiene una conexión especial con Dios que ninguno de ustedes que han nacido de nuevo no tengan. ¿Alguien dice amén? Aleluya. All right? Okay. Aquí nos cuidamos de la autoexaltación, porque la autoexaltación comunica la idea de que yo no necesito de otros. Muchas personas, este mundo está lleno de personas que, aunque quizás no lo expresen de esa forma, pues de esa forma es que viven de esa forma como si ellos no necesitaran de otros. Right? La idea de congregarme, la idea de establecer relaciones, la idea de moverme y salirme de mi área de comodidad y acercarme a otras personas. Mi nombre es Edwin Torres Romero, soy de Mayagüez, Puerto Rico. ¿Tú quién eres? ¿Y cómo estás? Y no, y tus hijos, y estos son los hijos míos, y esto es lo que yo hago. Qué chévere, vamos sentando, vamos a hablar, ¿entiendes? Esa iniciativa, pues muchas personas no se la toman, ¿verdad? Pues porque en su mente, una de dos cosas, o es, yo no tengo nada que ofrecerle a este señor que está sentado allí, que me está mirando, ¿verdad? ¿Sabes? Ese es el concepto de la autodepreciación, o ese señor que está ahí no tiene nada que ofrecerme porque yo no necesito nada de nadie. Yo estoy bien, ¿right? Tenemos que cuidarnos a ver en cuál de los dos lados nosotros estamos. Así que la idea nuevamente es que en la familia de Dios todos cuentan, nos servimos los unos a los otros, estamos aquí para servir, somos seguidores de Cristo. Y Cristo no vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Amén. Right? Y cuando más nos parecemos al Señor Cristo, cuando servimos, decimos que cuando más nos parecemos a nuestro Padre Celestial es cuando somos pacificadores. Bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero cuando más nos parecemos a Jesucristo, podríamos decir necesariamente, no tiene que ser dogmáticamente de esa forma, pero cuando servimos, nos gozamos en servir, eso es lo que queremos, pues entonces es cuando más nos parecemos a nuestro Salvador. Así que en la iglesia no hay necesidad de compararse con nadie, tampoco hay necesidad de estar tratando de copiar y de imitar a nadie. ¿Okay? Así que vimos eso, nos servimos unos a los otros. Esta noche vamos a comenzar donde terminamos la vez pasada
las notas que tienen ahí, en inglés, de handouts que tienen, donde dice, nos damos los unos a los otros. Acuérdense que nos damos unos a los otros en el contexto de la función de nutrir. Una de las formas en que nutrimos el cuerpo de Cristo es dando los unos a los otros, dándonos, nos damos unos a otros. Dijimos la vez pasada que la clara instrucción de Dios con relación a esta actividad de darnos los unos a los otros, la instrucción de Dios para su pueblo sobre este particular, nos llega temprano en la narrativa bíblica, nos llega desde, por ejemplo, el Deuteronomio, que es el primer pasaje que usted tiene ahí. Lo leímos bien a la ligera la vez pasada. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a hacer un y otro comentario y vamos a llenar algunos blancos hasta donde el Señor nos lo permita. ¿Ok? Así que Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 11, en el handout, en las notas donde dice, nos damos los unos a los otros. Cada 7 años harás remisión. Eso es lo que se conoce bíblicamente en el contexto del Antiguo Testamento como el año sabático. Cada 7 años harás remisión. En ese contexto, remisión quiere decir cancelación de deudas. Versículo 2. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamado la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, a este se le pedirá que pague su deuda, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. No habrá mendigos entre los tuyos, versículo 4, pues te bendecirá. Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. All right? Okay. Aquí esta instrucción es como, son palabras de aliento del Dios creador y sostenedor, el Dios que es dueño de todas las cosas, el Dios que tiene un plan, un propósito para todo lo que hace. Son palabras de aliento para su pueblo, para que el pueblo haga lo que no hicieron, para que el pueblo se esforzara en reducir la pobreza. Esas instrucciones que están ahí son con ese propósito. Versículo 7. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Algo que el pueblo de Israel se caracterizó precisamente por no hacer. Las instrucciones que se le dieron con este particular, ellos históricamente han hecho lo contrario, ¿verdad? Versículo 8, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite. En otras palabras, que la actitud de los israelitas debía ser con los pobres, para con ellos debía ser de afecto, de interés, de compasión, y debería ser de generosidad. Y de paso, los préstamos que le dieran a sus hermanos no necesariamente requerían que fuesen pagados. Versículo 9. Guárdate, asegúrate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podría clamar contra ti a Jehová y te contaría como pecado. No sé si entiende lo que ahí quiere decir. El pensamiento perverso es ese, cerca está el 7º año, el de la remisión. Por lo tanto, no voy a ayudar a nadie, no voy a prestar a nadie, porque va a llegar este 7º año, está por ahí, está por venir, unos cuantos meses más, y hay que cancelar las deudas. Así que, pues, yo me voy a mantener lo más alejado posible de las personas que tengan necesidad. Ese era el pensamiento judío, right? Okay. So,
Versículo 10. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón. Subraye eso, por favor. No serás mezquino de corazón. Esa frase es una frase bien incómoda. Si hay una frase que debe ser ofensiva para cualquier persona, es que le traten de ser una persona mezquina, sin escrúpulos, sin principios, sin valores. Right? Que te dice una cosa, pero por dentro tiene otra cosa en mente. Que no que no es una persona agradecida. Mezquino, pues podemos hablar hasta el resto de la noche. Pero es algo que, eso era lo que cada uno de nosotros éramos antes de Cristo, ¿ok? Y parte de los vestigios que quedan de nosotros pueden que estén contaminados con la mezquinidad. Ojo al pillo, por favor, ¿ok? Versículo 10, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todas tus obras y en todo lo que emprendas, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo mando, abrirás tu mano al pobre y al menesteroso en la tierra. Como dije hace un momento, algo que Israel falló en hacer. ¿Ok? Así que vemos entonces aquí en el Nuevo Testamento esta imagen que se nos presenta en Deuteronomio haciéndose realidad en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Lo que estamos leyendo, los pasajes que estamos leyendo, lo estamos leyendo en el contexto de que una de las formas en que la actividad de nutrir la iglesia pues se expresa es en el hecho de que nos damos unos a otros, nos damos unos a otros. No solamente es que me doy yo como persona a otro, sino también que yo le doy a otra persona y que otra persona no solamente se da a mí como individuo, sino también que me da a mí. Amén. Porque la frase, si no la tratamos de clarificar, pues quizás no nos lleva a ningún lugar. Vemos en Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 45 lo siguiente. Todos los que habían creído, esto es luego de Pentecostés, estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es lo que quiere decir. En vez de aferrarse a sus posiciones, estaban dispuestos a usarlas para suplir las necesidades de otros. Eso es lo que esa frase quiere decir. Tenían en común todas las cosas. No está hablando de comunismo y de socialismo. Eso es lo que la frase comunica. En vez, ahora que han nacido de nuevo, ahora que Cristo, el que más da. Amén. Right? ¿Sabe? El que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Ese ahora vive en ellos y en vez ellos ahora de estar haciendo, acuérdense que los primeros conversos fueron judíos y pues lo leemos Deuteronomio, la prescripción que Dios le da y concluimos diciendo que lo que dice Deuteronomio, pues nunca faltarán los pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esa instrucción que concluye esta porción bíblica es precisamente lo que ellos no hicieron. Ahora, luego de que el Mesías viene, de que Cristo entra, de que los pecados son redimidos, la deuda más severa que todos nosotros podemos tener, alguien ya la redimió. Amén. All right? Ahora estas personas que genuinamente han nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios, como hablamos el domingo, han sido bautizados con el Espíritu de Dios, vive en ellos, mora en ellos permanentemente. Ahora, otra vez, versículos 44 y 45, esto es lo que dice. Todos los que habían creído, ¿para qué? Para salvación, estaban juntos. Pues claro, qué mejor compañía que mis hermanos en Cristo. Amén. La idea de que yo no necesito a otras personas es un disparate. La idea de que yo
puedo ser ese cristiano anónimo que vengo y me aparezco y estoy en el servicio los domingos y después nadie sabe nada de mí, pues hay personas que puedan tener dificultades teniendo relaciones interpersonales y se puede entender y toda esa cuestión y se puede hablar con las personas. Mi esposa era una de esas personas que tenía mucha dificultad en tener relaciones interpersonales, pero una vez Cristo vino a la vida de ella, ella dejó de ver eso como es que yo soy así y empezó a verlo como pecado. Y el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y y se arrepiente, alcanzará ¿qué? Misericordia. Pues es el caso de mi hermana Rosa, hasta la vida de ella. Una de las luchas de ella era precisamente con eso. Yo quiero, Señor, tú sabes que yo amo a la gente, pero yo quiero ser amorosa, yo quiero que ese amor se manifieste, yo quiero que, y cuando tenía un día en que pues se encejaba, pues era un día en que las notas que tú lees en los diarios de ella, es ella pues confesando su pecado y clamando a Dios para que la restaurara y para que la capacitara para poder ser ese tipo de persona. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 37. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, de un mismo sentir. Y lo que hacían, lo hacían porque entendían algo que usted y yo necesitamos entender para poder estar tranquilos y para no vivir aferrados a las cosas materiales. Lo que ellos entendían que necesitamos todos entender es que todo le pertenece a Dios. No soy dueño de nada. Prestado en el mejor de los casos y bíblicamente administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Lo ve? Sino que tenían todas las cosas en común. Nadie se estaba aferrando a las posesiones materiales. Todos estaban dispuestos a usarlas para suplir las necesidades de los otros. Eso es lo que quiere decir que tenían las cosas en común. ¿Ok? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso se refiere al favor para con otras personas, particularmente de afuera, por el amor y la unidad que había entre ellos. Ese testimonio provocaba nuevamente que pues otras personas pues vieran con buenos ojos la frase al comienzo de la iglesia, al que sea primitiva, cuando se hablaba de la iglesia, era mirar cuántos se aman, ¿right? Porque era evidente de que algo había pasado en la vida de estas personas, porque eran personas que tenían toda clase de razones humanas para no estar juntos, toda clase de razones humanas para sacarse del cuerpo mutuamente, ¿right? Sin embargo, a pesar de que tenían toda esa clase de razones humanas para hacer eso, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Era obvio que se amaban. Amén. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, ¿right? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad. No sabemos cómo él vino a tener una heredad, porque los levitas supuestamente, conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, no se esperaba que tuvieran propiedades de ninguna clase. Sin embargo, Bernabé tenía una propiedad, ¿no?
¿Cómo la tuvo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que básicamente vemos la imagen que vemos en Deuteronomio capítulo 15 haciéndose realidad en Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Vamos a ver ahora 2 Corintios capítulo 8 y 9. Y la imagen que vemos en 2 Corintios 8 y 9 está modelada en base a lo que se describe en lo que acabamos de leer, o parte de lo que leímos ahora, porque está modelada en todo el capítulo 2, el 3 y el 4 del libro de Hechos. ¿Right? Y específicamente pues me refiero a la disposición que tenían los creyentes de compartir sus posesiones al punto de vender lo que tuvieran y compartir lo que pudiese resultar de esas ventas con los demás. Cuando llegamos ahí a 2 Corintios, que vamos a leer en este momento, 8 y 9, vemos cómo Pablo aplica ese principio, ese modelo, mientras exhorta, anima y da instrucciones a la iglesia de Corintios. ¿Ok? Así que vemos ahí al final de esta primera página de estas notas, Pablo comienza escribiendo lo siguiente: asimismo, hermanos, estoy leyendo de 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, right? Que de paso es la motivación para generosidad. La motivación para nuestra generosidad es la gracia de Dios. De gracia recibimos y de gracia que damos, right? ¿Sabes? No. Mano Papito me envió algo ahí, pequeño video bien cortito. Me dijo, mira qué reflexión bonita. Lo miré y era muy bonita, ¿verdad? Y pues la enseñanza, la moraleja detrás de lo que se veía allí es que siempre hay alguna razón por la cual podemos estar agradecidos. Siempre. Yo lo miré, ¿verdad? Y te saqué una foto a un letrerito que todos los días tengo que ver porque está en el baño de mi cuarto, que dice precisamente eso: siempre hay alguna razón por la cual estar agradecido. Es lo que vemos aquí, mejor dicho. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, right? Porque, ver ahora, qué interesante. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probados, la abundancia de su gozo, right? Abundancia de su gozo en medio de las grandes tribulaciones con las cuales han sido tribulados, ya desde ahora pues vemos que pues el motivo de su generosidad es la gracia de Dios. ¿Ok? La abundancia de su gozo, right? El gozo de las iglesias de Macedonia se elevó por encima de su dolor. Y la razón por la cual el gozo se eleva por encima del dolor en el caso de esos hermanos era debido a su devoción por el Señor Jesucristo. En la medida que nuestra devoción por el Señor Jesucristo aumente, sea genuina, sea la razón de ser de nuestra existencia, en esa medida tendremos nosotros la capacidad, como estos hermanos, de experimentar abundancia de gozo en las grandes tribulaciones con las cuales somos probados. Nuevamente, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a la iglesia de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, su pobreza severa, abundaron en las riquezas de su generosidad, las
riquezas de su generosidad, nos habla del hecho de que ellos fueron altamente liberales. La palabra liberal no es una palabra obscena. En el día de hoy, en los círculos cristianos, la palabra liberal tiene una connotación negativa, pero bíblicamente no tiene una connotación negativa, porque la liberalidad que se hace referencia aquí nos habla de las riquezas de su generosidad. Y de paso, la palabra sinceridad también está implícita en el original griego. No solamente daban con liberalidad, generosidad, sino que lo hacían con sinceridad. No estaban dando para esperar algo a cambio, ni siquiera la aprobación de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 3, Pablo dice: yo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, de acuerdo a la capacidad que tenían, y aún más allá de sus fuerzas. En otras palabras, que han dado conforme a la capacidad que ellos tenido, pero han dado también sacrificadamente, por encima de lo que se esperaba que ellos diesen, pidiéndonos. Mire ahora, qué interesante. This is an awesome passage, okay. Pidiéndonos con muchos ruegos, mire lo que están pidiendo, que le concedamos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. ¿Cuál era el privilegio que ellos estaban rogándole que le permitieran participar? En la ofrenda que Tito estaba recogiendo para los hermanos de las iglesias de Jerusalén. Estos hermanos que estaban en severa pobreza, estaban rogándole por favor que les permitieran a ellos participar de este ministerio. Eso es difícil, ¿verdad? Incómodo. All right. De participar de este servicio para los santos. Versículo 5. Y como no lo esperábamos, ¿ok? Y como no lo esperábamos, ¿perdón? Y no como lo esperábamos, gracias mi hermana, ¿ok? No como lo esperábamos. Estaba leyendo y dice, pero esto no suena correctamente, right? ¿Sabe? Y no como lo esperábamos. En otras palabras, mucho mejor de lo que esperábamos, right? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, right, como sacrificios al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que había empezado a recoger una ofrenda para las iglesias previamente, como un año antes de esto, para que, tal como comenzó antes, lo que acabo de decir, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, la recolección de esa ofrenda. Por tanto, como en todo abundáis en fe, confianza sacrificada en Dios, en conocimiento, eso se refiere a la sana doctrina, abundáis también en toda solicitud, right? Se refiere a un interés, una pasión por las cosas que son de carácter espiritual, y en vuestro amor por nosotros abunda también en esta gracia. El pasaje continúa en la próxima página. No hablo como quien manda. En otras palabras, él no está expresando instrucciones establecidas, mandatos escritos o ninguna clase. Tampoco está utilizando su autoridad para que estas personas ofrendaran por obligación. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. O sea, muchas personas dicen, por eso fue que nació en un pesebre. Por eso es que el Hijo del Hombre no tenía dónde posar su cabeza. Pues estas cosas son ciertas, pero cuando aquí habla de que por amor a nosotros se hizo pobre, esto está en referencia a su encarnación, right? Siendo rico se refiere
a la eternidad y su existencia infinita. Siendo eterno, siendo infinito, pues decide humillarse, ¿verdad? Y tomar forma humana. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, fue encarnado, siendo rico, siendo eterno, para que vosotros en su pobreza seáis enriquecidos. Right? Adquirimos riqueza espiritual mediante el empobrecimiento voluntario del Señor Jesucristo, es lo que Pablo está tratando de comunicar. La otra porción bíblica es en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 15. Pablo dice, pero esto digo, escuche que es interesante, y estos son pasajes que los teólogos de la prosperidad y la superfe han cogido y han distorsionado y los han utilizado como pretexto para justificar todas esas enseñanzas horribles que desprestigian el nombre del Señor Jesucristo, y cada uno de ustedes saben cuál es nuestra posición en cuanto a eso, cómo detestamos y cómo no nos callamos, identificar a las personas por sus nombres que practican este tipo de cosas, pues porque Dios nos llama precisamente a hacer eso con el propósito de que si alguien en medio nuestro está leyendo algo que esa persona escribe, o de vez en cuando se le ocurre poner el TBN o el enlace, pues sepa que lo que está escuchando es algo que es contrario, que es una abominación a la presencia de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Okay. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Este es un principio de agricultura universal. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Okay? Está hablando aquí como propuso. Hay una predeterminación, ¿ok? En el corazón de esa persona, ¿ok? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, con reservas, right? Ni por obligación, por compulsión, me obligan o tengo que dar o lo que sea, ¿no? Porque Dios, la razón por la cual no se debe hacer de esa forma, es porque Dios ama el dador alegre. Alegre es el que se mantiene fiel en su compromiso de dar con generosidad. Ese es el dador alegre, el que se mantiene fiel en su compromiso de dar con generosidad. Y poderoso es Dios, versículo 8, para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Aquí gracia, subraye, porque aquí se refiere a bienes materiales. ¿Okay? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo necesario, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Okay? Y el abundar para toda buena obra es el ayudar en las necesidades de otros, particularmente. Versículo 9. Como está escrito, Salmo 112, 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Ese es Dios, el que da semilla es Dios. Amén. No es el profeta ni el apóstol que sale por la televisión. ¿Okay? De hecho, ellos no dan semillas. Ellos lo que le piden a la gente es que siembren semillas. ¿Right? Están detrás de eso. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, subraye lo próximo, los frutos de vuestra justicia. ¿Okay? Los frutos de vuestra justicia son bendiciones que pueden ser eternas y temporales que Dios da al dador alegre. Right? A eso se refiere. Versículo 11. Para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ellos, ahora está hablando de los judíos en Jerusalén,
por la experiencia de este servicio, la recolección de la ofrenda que se está haciendo, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ellos profesaban ser seguidores de Cristo y con su disposición y gozo a dar, estaban dando evidencia de que su fe era genuina. Santiago dice que la fe sin obras es una fe que está muerta. Right? Okay. So, ellos por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo, debía haber dicho, en su oración a favor de vosotros, la oración, podemos decir, mutua, unos por otros, ¿ok? Está en el centro, en el meollo, en el corazón de la unidad cristiana auténtica. Me explico. El cristianismo genuino, auténtico, una de las cosas que lo caracteriza es la disposición y el deseo real, verdadero de la iglesia de orar unos por otros. Amén. All right. Recalibre en este momento. ¿Cómo está su oración? ¿Por quién ora? De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? So, ¿quieren llenar algún blanco? All right, just one. Ok. Escriba esto. Damos en base a la abundancia de la gracia de Dios. Primero es que damos voluntariamente. Escriba eso por lo menos. Si damos voluntariamente, eso quiere decir que no damos a regañadientes. ¿Ok? A ver, nadie tiene que estar empujándonos. Una de las cosas que pues mencioné los otros días y con esto vamos a terminar es que pues entre las cosas que hay que agradecerle a la pandemia, porque hay cosas que agradecerle a la pandemia. Muchas personas utilizaron el tiempo de la pandemia correctamente. Otros lo utilizaron para estar pendientes de sus cosas, para ponerse a jugar en los PlayStation. Otros lo utilizaron en cosas que no eran correctas, pero hay personas que lo utilizaron para reflexionar, para recalibrar, porque dice la Escritura que en el tiempo de prosperidad pues debemos celebrar, pero en el tiempo de adversidad debemos reflexionar, right? Okay. So, hubo cosas buenas que pasaron en la pandemia. Como iglesia, para mí, personalmente, una de las cosas mejores que sucedieron fue que cuando regresamos poco a poco, ¿verdad? Y solamente yo estaba predicando, el pastor Marcelo estaba predicando y no había nadie, excepto las personas que estaban haciendo el media, y después pues trajimos el grupo de alabanza y de oración, pero no había nadie tampoco, ¿verdad? ¿Sabes? Y después la gente pues empezaron a venir. Pero una cosa que sucedió fue que por alguna razón no regresamos al patrón que teníamos anteriormente de parar en el servicio y para recolectar una ofrenda. ¿Right? Y pues seguimos por ahí y ahí donde estamos y pues llegamos al punto en que no cogemos ofrendas. Y para mí personalmente eso es motivo de alabanza a Dios. Right? Sabemos que somos responsables por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y tenemos las torrecitas esas donde pues debemos poner nuestro diezmo y nuestra ofrenda al salir, o lo hacen, la mayor parte de gente lo hace por el cel ahora y toda esa cuestión. Pero el punto nuevamente es que pues debemos estar voluntariamente, no a regañadientes. Amén. Voy al nombre del Señor. Esta iglesia es una iglesia que no es una iglesia grandota, pero es una iglesia saludable y es una iglesia fiel, una iglesia que pues conoce la Escritura y no hay que estar empujando, no hay que estar
tirándole semillas ni nada de esa cuestión. You guys know what to do. Ustedes saben lo que deben hacer. ¿Ok? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. ¿Ok? Y bueno, pues entonces, pues, hasta aquí, pues, nos lleva la enseñanza en esta noche. La semana que viene, pues ya sabe, por favor, les suplico que las notas que se llevó, esta que empezamos ahora, la semana que viene vamos a tener como 5 minutos en este handout, ¿ok? Y vamos a entrar de lleno en las otras notas, ¿ok? Por favor, no las pierda. Si no las quiere llevar para su casa, déjela en el automóvil o póngala en la Biblia suya de forma tal que el miércoles que viene las traiga. Vamos a poner notas como siempre hacemos, pero para ser buenos administradores, ¿ok? Así que vamos a orar un momentito, familia, por favor, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido pasar aquí esta noche. Gracias por la palabra que nos has permitido considerar sobre este asunto que, pues, siendo nosotros como somos, tan parecidos al pueblo de Israel, pues hacemos caso omiso de las instrucciones que tú nos has dado, Señor, en cuanto a no aferrarnos de ninguna forma a las cosas materiales, Señor, y todo lo contrario, siempre estar en la mejor disposición, deseosos de poder compartir y gozarnos al compartir con nuestros hermanos y con las personas que tienen necesidad, Señor. Ayúdanos a recalibrar dónde estamos, Señor, y como mencioné ahorita, ayúdanos a recalibrar dónde estamos al orar unos por otros, Señor. Necesidad tan grande que tenemos de hacer eso, una de las características primarias de la verdadera iglesia, de la iglesia genuina, Señor. Continúa, Señor, trabajando en nosotros. Llévanos a ese lugar donde podamos reconocer nuestra bancarrota espiritual, que podamos gemir, doler por el pecado que hay en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, pues ser personas temerosas de ti, Señor, de tu palabra, y que no trivializamos tu palabra, Señor, por medio de las decisiones que tomamos y las prioridades que tenemos en nuestra vida, Señor. Que seamos personas que tienen reverencia por lo que ya conocemos de tu santa palabra, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso, multiplica nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas físicas en esta noche. Permite que en el día de mañana lo primero que venga a nuestros labios sea el deseo de hablar contigo, Señor. Que no salgamos de nuestro hogar sin sacar tiempo para estar contigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. All right. Thank you, family. Love you.